Fondo VECTSIC, Fondo de Renta Variable Internacional VECTSIC, es un fondo de inversión que enfoca su estrategia en el mercado global de capitales, ofreciendo diversificación en diferentes países, sectores y acciones con alto potencial de crecimiento. La toma de decisiones se hace con base en análisis fundamental y técnico, bajo una metodología de sub- o sobreexposición a países, regiones o sectores específicos de acuerdo a nuestras expectativas. Además, el fondo ofrece una cobertura natural contra el tipo de cambio peso-dólar, al invertir en activos referenciados a dólares a través del SIC de las bolsas de valores. No existe monto ni plazo mínimo de inversión. Sin embargo, se sugiere mantener la inversión mínimo un año. Su horizonte de inversión es de largo plazo y tiene liquidez de 48 horas. Vector, experiencia financiera dedicada a usted. Fondo MX Rates. Es un fondo de renta variable especializado en deuda internacional. El fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda internacional, mayoritariamente de Estados Unidos, a través de ETFs con la modalidad europea UCITS, que otorgan mayores beneficios y que mediante operaciones de cobertura ofrecen atractivos rendimientos en pesos. La estrategia consiste en seleccionar cuidadosamente ETFs, UCITS, de deuda internacional que brinden un atractivo rendimiento, que a través de operaciones con forwards realizadas por los ETFs se convierten a tasas en pesos muy competitivas respecto a deuda de corto plazo mexicana. Adquirientes, personas físicas, morales y morales exentas. No existe monto mínimo de inversión. Horizonte de inversión, mediano plazo. Liquidez, 48 horas. Fondo VECTSIC, Fondo de Renta Variable Internacional VECTSIC, es un fondo de inversión que enfoca su estrategia en el mercado global de capitales, ofreciendo diversificación en diferentes países, sectores y acciones con alto potencial de crecimiento. La toma de decisiones se hace con base en análisis fundamental y técnico, bajo una metodología de sub- o sobreexposición a países, regiones o sectores específicos de acuerdo a nuestras expectativas. Además, el fondo ofrece una cobertura natural contra el tipo de cambio peso-dólar, al invertir en activos referenciados a dólares a través del SIC de las bolsas de valores. No existe monto ni plazo mínimo de inversión. Sin embargo, se sugiere mantener la inversión mínimo un año. Su horizonte de inversión es de largo plazo y tiene liquidez de 48 horas. Vector, experiencia financiera dedicada a usted.
Fondo MX Rates. Es un fondo de renta variable especializado en deuda internacional. El fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda internacional, mayoritariamente de Estados Unidos, a través de ETFs con la modalidad europea UCITS, que otorgan mayores beneficios y que mediante operaciones de cobertura ofrecen atractivos rendimientos en pesos. La estrategia consiste en seleccionar cuidadosamente ETFs UCITS de deuda internacional que brinden un atractivo rendimiento, que a través de operaciones con forwards realizadas por los ETFs se convierten a tasas en pesos muy competitivas respecto a deuda de corto plazo mexicana, adquirientes, personas físicas, morales y morales exentas. No existe monto mínimo de inversión. Horizonte de inversión, mediano plazo. Liquidez, 48 horas. Fondo VECTSIC, Fondo de Renta Variable Internacional VECTSIC, es un fondo de inversión que enfoca su estrategia en el mercado global de capitales, ofreciendo diversificación en diferentes países, sectores y acciones con alto potencial de crecimiento. La toma de decisiones se hace con base en análisis fundamental y técnico, bajo una metodología de sub- o sobreexposición a países, regiones o sectores específicos de acuerdo a nuestras expectativas. Además, el fondo ofrece una cobertura natural contra el tipo de cambio peso-dólar, al invertir en activos referenciados a dólares a través del SIC de las bolsas de valores. No existe monto ni plazo mínimo de inversión. Sin embargo, se sugiere mantener la inversión mínimo un año. Su horizonte de inversión es de largo plazo y tiene liquidez de 48 horas. Vector, experiencia financiera dedicada a usted. Fondo MX Rates. Es un fondo de renta variable especializado en deuda internacional. El fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda internacional, mayoritariamente de Estados Unidos, a través de ETFs con la modalidad europea UCITS, que otorgan mayores beneficios y que mediante operaciones de cobertura ofrecen atractivos rendimientos en pesos. La estrategia consiste en seleccionar cuidadosamente ETFs UCITS de deuda internacional que brinden un atractivo rendimiento, que a través de operaciones con forwards realizadas por los ETFs se convierten a tasas en pesos muy competitivas respecto a deuda de corto plazo mexicana, adquirientes, personas físicas, morales y morales exentas. No existe monto mínimo de inversión. Horizonte de inversión, mediano plazo. Liquidez, 48 horas.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados clientes y amigos. Es un gusto que nos acompañen en esta quinta videoconferencia del año, donde continuaremos proporcionándoles las herramientas para la toma de decisiones al momento de invertir su patrimonio. Hoy, en épocas de incertidumbre, es indispensable contar con la mayor cantidad de información para conocer cuáles son las oportunidades que se nos presentan donde antes no existían o construirlas donde no las había. Y con la globalización generalizada de los mercados, esta información se vuelve aún más importante, no solamente la del lugar donde vivimos, sino la que repercute a escala global. En ese sentido, es un gusto contar con la presencia de todos ustedes para escuchar a nuestro invitado especial, quien hablará sobre un tema muy importante que sabemos que impacta directamente en nuestro entorno de negocios: las inminentes elecciones presidenciales en los Estados Unidos, las perspectivas que existen y los diferentes escenarios a considerar. Cada 4 años, con la elección de un nuevo presidente norteamericano, entramos en un torbellino de posibilidades de cambio o continuidad en la manera de ver los negocios y en las líneas políticas que se seguirán en los años venideros. Es por eso que hemos invitado a Alan Stoga, presidente ejecutivo de la Fundación Talbert y también presidente de la Fundación Tinker, desde donde se apoya la educación, gobernabilidad democrática e iniciativas ambientales en América Latina. Además de ser el presidente de Semi Communications, una firma con sede en Nueva York que proporciona información geopolítica y de inteligencia empresarial y asesoramiento a corporaciones globales. Anteriormente, el señor Stoga fue Senior Advisor de Kissinger Associates, la firma de consultoría internacional que preside Henry Kissinger, una personalidad de la política global quien no necesita presentaciones. En Vector decidimos invitar a Alan Stoga para que nuestros clientes puedan conocer de viva voz las reflexiones de un experto. El título de su conferencia, Estados Unidos tropieza hacia una elección incierta y un futuro aún más incierto, nos da un primer indicio analítico sobre los escenarios que vislumbra para los inversionistas, en función de los resultados de las elecciones del próximo noviembre, sobre todo tomando en cuenta que es imposible separar las decisiones políticas de las decisiones económicas. Y este próximo acontecimiento político en la economía más grande del mundo es un claro ejemplo. Como ha ocurrido en las conferencias anteriores, finalizada su exposición, tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas, para la cual les pedimos escriban sus preguntas en la sección de Q&A que se ubica justo al lado derecho de este video. De antemano, una disculpa si por cuestiones de tiempo no se puede responder a todas sus preguntas. Solo me queda agradecerles nuevamente por su presencia virtual y les cedo la palabra a nuestro invitado. Alan, thank you for joining us and we are ready to listen to you. Gracias, Ricardo. Es un gran placer estar de nuevo con ustedes. Hace 4 años tuvimos un diálogo similar. El equipo Vector, inversionistas de Vector, clientes de Vector, y les comenté que yo creí que realmente había una alta probabilidad de que Donald Trump fuese el siguiente presidente de Estados Unidos. Les comenté que si eso sucediera, obviamente mucha gente estaría sorprendida, pero si eso sucediera, sería presagio de algunos años complicados para Estados Unidos, México y el mundo. El día de hoy tengo otro mensaje. Y para ustedes que quieran salir ahora mismo, esta es la respuesta. Donald Trump perderá las elecciones que se realizarán dentro de 2 semanas. Va a perder la elección por una sencilla razón. No ha sido extremadamente exitoso como presidente, pero más importantemente, él convirtió esta elección sobre sí mismo. Hace 4 años se trataba de Hillary Clinton y ella no era tan popular, era un tema controversial, a mucha gente no le caía bien y por eso ella perdió y él ganó. En esta ocasión todo se trata de Donald Trump y a mucha gente no le cae bien Donald Trump, suficiente gente como para que no vuelva a ser presidente llegando al 21 de enero, a mi juicio, el año que entra. Lo que quiero hacer en los siguientes 40 minutos es llevarlos a través de las elecciones, la campaña, los diferentes temas y
en una elección, cómo se podría ver un gobierno administrado por Biden o, en su defecto, por Trump, si yo me equivoco. Hubo una encuesta hace 2 semanas. Preguntaron a los estadounidenses qué palabra utilizarían para describir al señor Biden. La respuesta que surgió con más frecuencia fue honestidad. La misma pregunta sobre el señor Trump. ¿Qué palabra utilizarían para describir al señor Trump? La respuesta más popular fue incompetente. Ese no es juicio mío, es criterio de la mayoría de los estadounidenses, y de cualquier forma que hagas la pregunta, aquí hay 6 preguntas recientes. ¿Quién uniría al país? Biden, por 20 puntos. ¿Quién manejaría mejor la pandemia? Biden, por 17 puntos. El único tema donde Trump sigue siendo la elección de la mayoría de la opinión es en cuanto a la economía. Lo que es increíble de eso es que, dada esa afirmación, pensaríamos que él convertiría toda su campaña sobre la economía que él había creado anterior a la pandemia y lo que él podría traer de vuelta, pero no lo ha hecho. En vez de eso, lo que él ha hecho es convertirlo, como ya dije, sobre sí mismo, y lo que él llama Sleepy Joe Biden dormilón, no se ha acercado a su mensaje, más bien no tiene mensaje. Entonces, las encuestas del día de hoy que ustedes ven aquí, Biden lleva la delantera, 51-42. Eso es una brecha muy consistente. En los últimos días pueden ver la trayectoria de los últimos meses, y lo que quiero que vean en esta gráfica es lo que sucede después del 29 de septiembre, cuando se realizó el primer debate. El segundo es este jueves. Para ustedes que vieron el debate o leyeron sus reportes, saben que el presidente Trump no se comportó muy bien. Interrumpió 71 veces, se salió del tema, fue grosero. Y francamente creo que la mayoría de los estadounidenses ya están hartos. No quieren eso de un presidente. Buscan un presidente que sea un poco más compuesto, más sereno, que sea un poco más elocuente y menos áspero. Otra cosa que sucedió es que el presidente contrajo COVID, que se anunció el 21 de octubre. Cada opinión que podemos encontrar demuestra que la mayoría de la gente opina que lo manejó mal. Consideran que ha malentendido esta enfermedad, quizás ha permitido que se promueva o que se contagien algunos de los miembros de su gabinete. Ahora, yo estaría muy de acuerdo que hay muchos estadounidenses que le temen mucho a COVID, pero también yo argumentaría que el señor Trump ha sido muy laxo, no tiene una estrategia, y sí tenemos muchísimas muertes, y ahora tenemos índices de virus que vuelven a la picada, crecientes, claramente fuera de control. Y como hemos visto en los últimos días, presidente Trump efectivamente se ha alejado de cualquier tipo de mensaje sobre el coronavirus. Y ahora, la ironía de todo esto es que si él fuera a convertir su campaña de este último mes, que todo girara en torno a la economía, creo yo que Trump pudiera ganar. No lo ha hecho, no muestra alguna intención de hacerlo, y por eso creo que va a perder. Ahora, la pregunta, siendo muy justo, es: ¿podría él encontrar los votadores que él necesita para ganar? Sé que esta es una gráfica un poco compleja, pero es una encuesta muy reciente de cómo se presentan Biden y Trump en todas las demografías diferentes. Vemos aquí la distribución, y si vemos el desglose, la única población que es importante donde Trump obtiene gran apoyo son hombres de raza blanca sin educación superior. Ahora, está débil en el resto de las demografías. Ahora, enfóquense en ese último renglón, personas mayores de 65 años. Casi hay un empate entre Trump y Biden, y eso nos
sorprende porque hace 4 años, cuando compitió contra Hillary Clinton, él ganó esa demografía por casi 10 puntos. Se ha pasado de una delantera de 10 puntos a un empate, y eso tiene mucho que ver con COVID, que como con otras cosas, y también tiene que ver con porque él está muy problemado en su candidatura. Ahora, lo quiero aclarar un poco más. La única forma que Trump pudiera ganar es teniendo una gran mayoría entre estadounidenses en general. Estas dos gráficas, la barra rosa y morado, comparan cómo le va. Hace 4 años él tenía un margen positivo de 14 puntos, eso se ha dividido por la mitad. Ahora, en cuanto a educación, en la esquina inferior derecha, ha sucedido lo mismo. Los estadounidenses sin educación superior, eso es un 45% de los americanos, él contaba con el 45% de sus votos, está perdiendo a su población principal por tantas razones y motivos. Sin esos votantes, él no puede ser reelegido. Una de las cosas que todos recordarán, en caso que lo hayan olvidado, los votantes no eligen directamente a su presidente, es quien gane la mayor cantidad de asientos en el colegio electoral. Solo como trasfondo hay 538 votos en este colegiado electoral, y estos están divididos por estados en proporción a la población. Entonces, los estados más grandes, California, Nueva York y Texas, tienen la mayor cantidad de votos, y es un caso donde el ganador se lo lleva todo por estados. Si ganas el estado de Texas, por ejemplo, por un voto, obtienes todos los votos del estado. Las encuestas que vemos nosotros el día de hoy demuestran que hay como 223 asientos del electorado definitivamente ya ganados por Joe Biden. Trump ha asegurado como 164 lugares, y eso deja como 151 de estos estados determinantes, y son estos estados que van a elegir al siguiente presidente. Por ejemplo, yo estoy en Nueva York, soy neoyorquino. Nueva York siempre vota democrático. Hay 0 posibilidad o probabilidad de que Nueva York vote por Trump. Entonces, en cierto sentido, mi voto como neoyorquino, sea para Biden o Trump, no cuenta porque no puede cambiar el equilibrio en ese colegiado electoral. Entonces, cuando pensamos en la elección, pensamos en estos estados: Pensilvania, Florida, Ohio, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Wisconsin, Minnesota y Iowa. Podemos ver en esta gráfica de la derecha, hoy Joe Biden lleva la delantera en todos estos estados, con la excepción de Ohio, donde Trump lleva 1 punto por delante. Ahora la pregunta es, ¿y qué? Faltan 2 semanas. Tenemos un sistema de elecciones tempranas. Con 2 semanas previas a la elección ya han votado 30 millones de personas, 30 millones de entre 140 millones que irán a votar. No sabemos cómo votaron, aún no se han contabilizado los votos, pero sabemos que ya se han entregado las boletas, y eso abarca ya más del 50% de la población de electores. Ahora, si están en lo correcto las encuestas y realmente Biden gana todos los estados donde él tiene un margen de al menos 3%, entonces Biden será el siguiente presidente. Se requieren 270 lugares del colegio electoral, y en ese caso él tendría 305, él sería el siguiente presidente y se acaba el juego. Ahora, la pregunta muy obvia ahora es, ¿Trump tiene un mapa de ruta a la elección? La respuesta breve es que su
administrador de campaña dice, sí tiene un mapa de ruta, puede ganar. Eso requiere que gane Florida. Si no gana en Florida, no puede ser presidente. No suman los números, simplemente no suman. Y hoy, al hablar nosotros, él va atrasado en Florida en casi todas las encuestas, pero necesita que gane Florida y también debe de ganar Arizona y Carolina del Norte. En ambos estados podemos ver en la columna de la izquierda el promedio del 2020. Biden lleva la delantera, pero no han terminado las elecciones. Trump ganó ambos estados la vez pasada y la única forma que él pudiera ser presidente de nuevo sería ganando los estados de Florida, Arizona y Carolina del Norte, y también ganar o Michigan o Pensilvania. Al observar el desenlace de las siguientes 2 semanas, son estos estados en los que nos tenemos que concentrar. Si vemos, no el día de las elecciones, pero inmediatamente después de las elecciones, vemos que Florida se va con Biden, olvídense de lo demás, ya se acabó. O si vemos que Trump gana Florida, entonces comencemos a ver los otros estados como Carolina del Norte, Michigan, Arizona. Ese es el camino que sigue existiendo, que pudiera existir. Requeriría un cambio significativo en la dinámica, pero pudiera suceder, por eso es que tenemos las elecciones. Ahora, la vida es un poco más compleja que simplemente quién va a votar por quién el día de las elecciones. Como ya mencioné, ya van como 30 millones de boletas ya entregadas. Cada estado de la Unión tiene sus propias reglas. Esto en cuanto a cuándo se procesan las boletas, cuándo empiezan a contabilizar. Entonces no hay un plazo común que gira en torno al día de las elecciones en Estados Unidos. Es un sistema federal, cada estado tiene sus propias reglas. Ahora, los estados que nos importan, todas las boletas que se están enviando tienen que tener su estampilla para el 3 de noviembre. Para el 3 de noviembre se tienen que haber entregado al sistema de correos. Ahora, esas boletas que se envían por correo obviamente tardan un tiempo en llegar y esos tienen que ser contabilizados a nivel nacional para el 8 de diciembre. Entonces, es sumamente probable que comencemos a contar en estos estados complicados. Recuerden, son estados determinantes como Wisconsin, Pensilvania, Michigan o Iowa, y no sabremos la respuesta el día 3 o 4 o 5. Se va a extender más y más, y eso solo es el proceso de contar las boletas. Estos se cuentan a mano, en muchos casos tienen que ser certificados porque el sistema de envío por correos es diferente a los que son tabulados electrónicamente. Y eso solo si todo sale bien, pero permítanme terminar con este calendario y luego vuelvo al problema real. Los votos tienen que ser enviados a más tardar el 3. Para el día 8 de diciembre, todos los votos tienen que haber sido contabilizados y certificados a nivel estatal, y ahí es cuando el colegio electoral ahora tendrá claridad de cómo va a votar cada estado. Ahora, el 14 de diciembre el colegio electoral se junta, aunque realmente no se juntan, pero en cada uno de los estados hay un proceso donde sus electores se juntan y determinan los votos como se especifica en la campaña. Esos resultados son certificados para el 23 de diciembre, luego el Congreso se junta el 21 y el colegio electoral vota formalmente el 26 y se inaugura el nuevo presidente el 20 de enero. Entonces, así como nuestra campaña, el resultado de la campaña es un proceso larguísimo, muy extendido, tienen que suceder muchas cosas. Este año ya han escuchado mucho sobre los litigios. Todos recordarán cuando el señor Bush y Gore terminaron en la corte por el estado de Florida y luego Bush fue hecho presidente. Definitivamente habrá litigios en muchos estados sobre votantes elegibles, cómo se contaron las cosas, muchos temas.
Hoy literalmente tuvimos una decisión de Suprema Corte que demuestra, que permite al estado de Pensilvania, como se indica en esta gráfica, completar su contabilización para el día 6. Vaya, se pueden recibir boletas hasta el día 6 de noviembre. Eso llegó hasta la Suprema Corte, se decidió por un empate 4-4, quiere decir que perdió la petición. Pudiéramos hablar acerca de la Suprema Corte en las preguntas, pero vamos a tener un sistema muy complejo. No esperen saber quién es el ganador el día 3 de noviembre. No sé cuándo sabremos quién ganó, pero alguien va a ser inaugurado el día 20 de enero. La Constitución tiene muy pocos específicos, pero uno de ellos es que habrá presidente nuevo a las 12 de mediodía el 20 de enero. Puede haber muchos escenarios, pero para ese día habrá un nuevo presidente. El otro tema que quiero tocar rápidamente es el Senado. Los diputados ahorita son mayormente demócratas. El Senado tiene una mayoría republicana. Una tercera parte de los lugares son demócratas, 23% son republicanos. Podemos ver que hay 6 lugares que están en riesgo. Ahora, para que los demócratas controlen el Senado, y esto es crítico, verán por qué necesitan ganar 4 lugares en el Senado. Estos son los lugares que siguen en juego. El azul es el demócrata, el rojo es el republicano. En todos los casos, con la excepción de Michigan, si creemos a las encuestas, y estas encuestas parecen ser sólidas, estos 4 estados, Iowa, Maine, Carolina del Norte, pudieran cambiar de ser republicano a demócrata, y pareciera ser que en Michigan los demócratas pueden mantener su lugar. Si hacen eso, entonces controlarían al Senado. Y un control de ambos cuerpos es totalmente crítico para lo que vaya a suceder después. Y aquí el porqué. Tenemos 4 escenarios posibles. Si Joe Biden es el siguiente presidente, depende si el Senado es republicano o demócrata. Igual si Trump es el siguiente presidente, depende si el Senado es republicano o demócrata. En términos de mercado y economía, esas son las grandes diferencias. Si Biden es presidente y tiene un Senado republicano que se opone a mucho de lo que él busca hacer, no va a haber estímulos fiscales y probablemente entremos a un escenario de inflación que no va a ser bueno para la economía. Ahora, si tenemos un Senado demócrata, un presidente demócrata, el estímulo fiscal será tremendo. Estos podrán pasar cualquier legislación que busquen, habrá mucho presupuesto, la economía recibiría un estímulo inmediato. No sé si se pudiera sostener, creo que no, pero tendría un estímulo inmediato. Ahora, si Trump es presidente con un Senado republicano o incluso con una casa demócrata, habrá una buena cantidad de presupuestos porque él ya ha mencionado 1.5 trillones de estímulo fiscal. Él buscaría empujar el mercado y la economía en primer trimestre del año. Si fuera Trump y un Senado demócrata, no habría más que conflicto. Quizás acuerden un programa de estímulo fiscal por las negociaciones iniciales, pero probablemente sea muy pequeño. Y luego habrá estancación o inflación en los siguientes años. Entonces, al observar el desenlace de la campaña y las elecciones en 2 semanas, y luego el conteo y la certificación de las boletas, hay que ver tanto la campaña presidencial y también del Senado. Importa mucho qué tipo de Senado tenemos. Ahora, hablemos primero de los resultados si Joe Biden es presidente
y luego qué sucede si tenemos 4 años más de Donald Trump. En el primer caso, el tema realmente es quién es el Partido Demócrata. Joe Biden es un moderado de toda la vida. Ha estado por 48 años en Washington como senador, muy parte del establecimiento. Ha surgido a los puntos más altos y obviamente fue vicepresidente de Obama, pero es moderado. Los que lo han conocido en el pasado saben que no es impulsivo, es muy cálido, amigable, no es radical en ningún sentido, pero una gran parte del Partido Demócrata se ha vuelto radical. Y esto no nada más es Bernie Sanders y AOC Elizabeth Warren, pero una gran cantidad tanto de los votantes y también los legisladores del lado demócrata creen que Estados Unidos requiere cambio fundamental, especialmente cambio interno, y están muy preocupados por medio ambiente, cambio climático en cualquier nivel, y apoyarían al presidente a que haga legislación para tratos verdes y una reforma de justicia y policía radical. Este es un programa diseñado para tratar de equilibrar las desigualdades en Estados Unidos y lo que los demócratas ven como racismo sistémico. Y al mismo tiempo hay todavía gran parte de moderados. Ellos están mucho más sensibles a negocios, tecnología, agricultura. Son progresistas en temas sociales como aborto, derechos gay, etcétera, pero muy cautelosos en economía. Cuando digo cautelosos, es importante especificar que no queda nadie en Washington que yo vea que les importen los déficits o la deuda. Hemos pasado, ya seas demócrata o republicano, hemos pasado un espacio donde parecemos creer que no importa de qué tamaño es el déficit, de qué tamaño es la deuda. Por ejemplo, recién terminamos un año fiscal donde nuestro déficit fue de 3.1 trillones de dólares, igual al 15% del Producto Interno Bruto. Son números inimaginables. Si Keynes supiera esos números, se revolcaría. Pero claro, Washington piensa que el dinero es gratis, que podemos tomar prestado lo más que queramos. La economía de Biden sí será costoso. Estos son algunos elementos. Seguramente los impuestos subirán. Tanto vicepresidente Biden y senador Harris han hablado de ingresos mayores a 400,000, teniendo un alza en impuestos, también impuestos corporativos y una reducción en la deducibilidad disponible para corporativos. Estamos hablando de impuesto también de carbono. Entonces, un paquete fiscal que al menos según la escuela de Wharton incrementaría por 3.4 trillones de dólares al 2030. Francamente yo sospecho que están subestimando los incrementos fiscales que habrá o de impuestos. Otros elementos de la economía de Biden, sí, definitivamente trataría de volver a unir esta sociedad transpacífico, se enfocarían en la WTO y pactos bilaterales con la Unión Europea y el Reino Unido. El nivel de ruido con China sería dramáticamente diferente, pero creo que los resultados en sí serían casi los mismos. Y muchísimo gasto, educación, infraestructura, cambio climático. Incluso si prevalece el grupo cauteloso, moderado de Biden, va a ser un presupuesto muy agresivo y también agresivo en impuestos o paquete fiscal. Política extranjera. Es importante, hay que saber. No sé si él vaya a tener alguna política extranjera. Si él gana, va a ganar para cambiar no solo la economía interna, pero la sociedad. Su enfoque va a ser 99% interno.
Casi no hay diálogo en estos días sobre política extranjera. Sí, habrán algunos cambios. Sí, nos uniríamos otra vez al Acuerdo de París. JCPOA es el trato de Irán. Así como Trump deshizo todo lo que hizo Obama, igual Biden trataría de deshacer lo más posible de lo que ha hecho Trump. Pero esos son primeras planas, realmente no significan nada en términos de política extranjera. Sí, pudiera haber revisiones en Europa, quizás alejándonos un poco del Medio Oriente y pasando más a Asia. Pero yo no creo que haya algún motivo para que esperemos que una presidencia de Biden pusiera alguna atención a México o Latinoamérica. Por algunas buenas razones no hay mucha necesidad de hacerlo y también algún motivo malo. No hay capital político que puedan utilizar con Latinoamérica. Hay muy poco capital político para México. Entonces no volveríamos a los buenos días quizás de la administración de Bill Clinton. Sé que todos quieren saber, bueno, y si gana, ¿quién va a gobernar? Y sí, importa quién va a gobernar. Estos son algunos de los nombres. Lo que sabemos de cómo piensa Biden acerca de la gente es que él quiere un gabinete muy diversificado, quiere una muy fuerte representación de mujeres, hispanos, líderes afroamericanos en su gabinete. Incluso creo que tendría algunos republicanos, que es como solíamos crear nuestros gabinetes. Estos son algunos nombres. Obviamente, ¿quién toma qué puesto? Secretario de tesorero, pues quizás alguien como Elizabeth Warren, que buscaría una estrategia aún más agresiva que la que ya se ha delineado, o alguien un poco más moderado, Larry Fink. Lo mismo es cierto para los otros puestos. Uno de los temas que va a ser muy importante si Biden es presidente va a ser todas las demandas que ya se están dirigiendo hacia Donald Trump en su jubilación. Si una presidencia de Biden protegería a un expresidente Trump, tenemos una larga tradición de hacer eso. La pregunta es si eso continuará. Solo Joe Biden puede responder eso y va a pasar tiempo antes de que se responda. Ahora hablemos de 4 años más. ¿Cómo serían 4 años más si se reeligiera Trump? La pregunta clara es, lo que ya ves es lo que obtendrás, aunque mucho más. Hay 0 probabilidad. Uno de mis amigos británicos sugirió que un Trump que ya no tenga que preocuparse por reelección quizás de pronto se convierta en otra persona, quizás se vuelva más moderado, más racional, más preocupado por su legado. Mi respuesta fue, no creo que eso suceda, ni siquiera creo que sea posible. Lo que hemos visto es lo que seguiremos obteniendo. Es un político transaccional, entonces la política extranjera seguirá siendo una transacción, pero pudiera llegar a un acuerdo con China. No creo que lo puedan hacer los demócratas porque van a elevar los derechos humanos como un filtro en la política extranjera. Trump no ha mostrado alguna evidencia de que le importe cómo tratan los chinos a su gente. Entonces sí, posiblemente un trato de mercado. Los acuerdos Abraham son los arreglos entre los Emiratos Árabes e Israel, donde la administración buscará extender. Nos distanciaríamos más de Europa de lo que ya hemos hecho. Habrá más acuerdos bilaterales de comercio. Tendremos políticas antimigratorias más intensas y creo que habrá desregulación con la excepción del sector tecnológico. Creo que el sector tecnológico está en problemas. Hemos visto que el Departamento de Justicia mandó o emitió una acción legal contra Google en que su motor de búsqueda es anticompetitivo. Y sí, sí lo es, no hay otra competencia para Google, pero cualquiera de las dos administraciones, sin importar lo que suceda en el Senado, el sector tecnológico está en problemas para los siguientes años.
Trump tendría éxito en reacelerar el crecimiento económico quizás más rápido, creo yo que más rápido que una administración de Biden, en parte porque no habrá reformas estructurales, no habrá esfuerzo para reducir calidad, no habrá incrementos de impuestos o muy pocos, habría un mayor resultado más rápido si se reeligiera Donald Trump. Y el medio ambiente o cambio climático creo que no se abordará desde un nivel federal, se le dejará en manos de los estados, como se ha hecho hasta ahorita. Este es un sistema federal, California tiene sus propias políticas de medio ambiente, Nueva York tiene sus propias políticas de medio ambiente. Un gobierno de Trump que no tiene una política de medio ambiente dejaría todo ese trabajo para los estados a su criterio, y ese es uno de los puntos finales. Uno de los grandes riesgos de una presidencia de Trump es que la tensión entre Washington y los estados intensificaría. Sí, somos un sistema federal, hay muchísimo poder a nivel federal y en el nivel local. Hemos visto en temas sociales, económicos, ambientales, mucho más conflicto entre la Casa Blanca de Trump, Departamento de Justicia, Tesorería y los estados individuales, hasta incluir, aunque luego se retractó, Donald Trump había dicho que no iba a ofrecer asistencia financiera por la devastación de los incendios en California. ¿Por qué? Es un estado democrático. ¿Por qué lo haría? Bueno, después se retractó porque fue un error en la política, pero esa tensión entre estados y gobierno federal definitivamente van a verse intensificados si hubiera 4 años más de Donald Trump. Se pudiera intensificar hasta llegar a un tipo de golpe de estado. No creo. Muchos de ustedes conocen a un autor mexicoamericano, Juan Enríquez, que escribió un libro hace una década argumentando que sí pudiera haber golpe de estado en Estados Unidos porque las tensiones son tan altas. Y se cortó. Bueno, tampoco podremos minimizar qué tan severos son o serían estas tensiones si ganara Joe Biden. Estamos experimentando, en parte por las presiones de la pandemia, en parte por la recesión, en parte por la cuarentena, una presión sociopolítica muy fuerte, disturbio social. Hemos tenido demostraciones, marchas de derechos humanos, de derechos de afroamericanos, y hemos tenido violencia creciente en las ciudades. De nuevo, yo soy neoyorquino, los índices de homicidio en Nueva York crecen dramáticamente, y eso no es culpa de nadie, en cierto sentido es culpa de todas estas presiones que se unen. Hemos visto que el presidente anima a algo de esto. Él dice, si pierdo es porque me robaron la elección, que es algo increíble que pudiera decir cualquier candidato. Ha animado a la ultraderecha a invadir el Capitolio del estado de Michigan. No desconoció a la gente arrestada por tramar secuestrar al gobernador de Virginia o Michigan. Esos problemas sociales, esas tensiones civiles, iba a decir que están bajo la superficie, pero ya no. En un mundo donde Donald Trump pierde la elección, en un mundo donde pudiera él decir después de perder, que pudiera decir no perdí, sino que me lo robaron, sus seguidores aceptarían su derrota, protestarían o quizás se volverían violentos. No quiero predecir eso, solo les quiero dejar esa preocupación sobre la mesa, que si existiera una victoria republicana o demócrata, si algo del adhesivo principal que une a Estados Unidos, si ha sido erosionado, no solo por este año de COVID y recesión, sino por
la disminución gradual de nuestro compromiso a la democracia en los últimos años? Creo que esa es la gran pregunta. No viene solo en la boleta, no puede estar en la boleta porque no necesariamente obtenemos un buen resultado. Punto final es una de las cosas que estamos observando en Estados Unidos, como muchos de ustedes saben, partidismo extremo. Es la primera elección en mucho tiempo donde casi nadie está indeciso. Todos saben por quién quieren votar o apoyan fanáticamente a Donald Trump o apoyan a Joe Biden de forma radical. La cantidad de gente indecisa en el medio casi se pueden contar con una mano. El tema radica totalmente en cuántos van a salir a votar, cómo se van a contabilizar esos votos, si en efecto esos votos se van a contar con precisión, y cuando todo esto pase, y esta es la tragedia de Estados Unidos 2021, es poco probable que nos volvamos a querer y caer bien. Último punto, hace muchos años vi una caricatura, y hasta sacaron películas, de que si tú eras un padre y tu hija volvió a casa y te dijo que ella se iba a casar con alguien de otra religión, tú estarías muy molesto, furioso, la mandarías a un monasterio, le dices, no lo puedes hacer, bueno, lo haces como quiera, pero hoy día no es broma, lo vemos en las encuestas. Si tú llegas a casa y dices, papá, voy a casarme con un republicano si eres demócrata, o un demócrata si eres republicano, obtienes la misma reacción histérica. Y este es mi punto final. Estados Unidos se ha vuelto un país enojado, exacerbado por la pandemia, y no creo que se resuelva con esta elección. Entonces los siguientes años serán muy complejos. Tenemos que resolver estos temas profundos, socioeconómicos y políticos, y temo que solo estamos al inicio de un proceso de sanear. Va a requerir más de 4 años. A la larga soy optimista, pero como todos ustedes saben, a la larga todos estamos muertos, dijo John S. Keynes. Entonces, mi predicción de largo plazo no sería tan útil. Aquí me detengo, con mucho gusto puedo responder preguntas hasta que me apaguen el micrófono, como se lo hicieron a los candidatos hace 2 noches. Sé que algunos ya comenzaron a escribir preguntas. Voy a tratar de responderlas como me van llegando y solo voy a elegir las que me van llegando. Hasta hace 5 años los resultados de Trump en temas económicos eran espectaculares. ¿No crees que dejó algunas cosas en tal estado que Biden no quisiera deshacerlo todo? No. Desafortunadamente vivimos en un mundo blanco y negro, sí o no, si tú lo hiciste yo lo deshago, en la misma forma en que el presidente Trump literalmente arrancó su primer día del puesto, hace 4 años, firmando órdenes ejecutivas que deshacían acciones que había tomado la administración anterior. Y la administración de Biden haría lo mismo, es nuestro partidismo fundamental. Si él lo hizo, a mí no me gusta. Entonces la primera respuesta es no. La segunda respuesta es los demócratas están preocupados, para bien o para mal, con la desigualdad. Una de las realidades, igual en México, una de las realidades de Estados Unidos es que es un país mucho más desigual que hace 20, 30 o 40 años. Eso se ha incrementado o exacerbado por los recortes fiscales y también por la política de la Reserva Federal después de la recesión y la pandemia. Entonces, cuando la Reserva Federal se compromete, como ya lo han hecho,
a animarte a comprar activos de riesgo. Es lo que se debe hacer. Por definición, eso va a hacer que la gente que tenga activos sea más rica. Bueno, Joe Biden y los demócratas están en desacuerdo con esa estrategia. Piensan que la Reserva Federal no debe estar en el negocio de buscar crecer mercados financieros, sino más bien reducir la desigualdad. Y hay un movimiento muy agresivo de cambiar ese mandato del Banco Federal, de considerar la desigualdad. Esa es otra política monetaria de lo que hemos visto. Entonces creo yo, estoy muy seguro que una economía Biden van a ser muy distintos. Lo único que yo diría que pudieran tener en común es que ninguno de ellos les importa el déficit. En mi trayectoria siguiendo mercados, países, economías, nunca he visto momento donde un país mantenga un déficit de 15% de su Producto Interno Bruto y ni siquiera lo mencionen en la campaña. Pronto tendremos deuda en exceso al 100% del PIB, que ni siquiera se mencione en la campaña. La deuda ya no importa, ni el déficit, todo se acepta, solo es cuestión de en qué gastas y de quién tomas prestado. Y eso es la diferencia entre los dos partidos. Hasta que esos mercados se desplomen, que lo harán finalmente, vamos a estar en ese mundo donde el déficit, la deuda es maravillosa, no nos importa. Hace unos días, presidente Trump dijo, y algunos de mis amigos mexicanos me mandaron los escritos donde dice, si Biden gana, él se va. Yo respondí en broma, quizá esté buscando un país que no tenga extradición de Estados Unidos, quizás sea buena estrategia de su punto de vista legal, pero bueno, eso no es serio. Una de las cosas que hemos aprendido de presidente Trump, no valora él las palabras. Él dice lo que le venga a la mente sin importar quién esté frente a él. Un día dice una cosa, al otro día dice lo contrario. En muchas maneras es un poco como un muchacho de 20 años que está tecleando en Twitter constantemente, en mayúsculas a veces, pero no hay mucha importancia para el contenido. Así que esa consideración fue realmente importante. Dijo, si yo pierdo al peor candidato, describiendo a Joe Biden, en la historia de Estados Unidos, sería tan avergonzado que me tendría que ir. Ahora, ese no es un comentario serio. Yo no lo tomaría en serio. Alguien pregunta, ¿creo yo que Joe Biden es la mejor elección de los demócratas? La respuesta es definitivamente no. Joe Biden déjenme dar unos pasos atrás. Como votante estadounidense, estoy impactado de que las opciones que me dan son Donald Trump o Joe Biden. No creo que ninguno de ellos sean los mejores líderes que Estados Unidos pueda producir. Cuando yo vi el debate hace un par de semanas, me vino a la mente, y si quieren ver buena televisión, vayan a ver el debate entre Richard Nixon y John Kennedy. Más bien, escúchenlo. Escucharán dos políticos muy inteligentes, brillantes, sin importar lo que opines de ellos. Escucha el debate en las elecciones de 1960. Son hombres serios, debatiendo de forma seria diferentes visiones para el país de Estados Unidos. Son respetuosos, claramente se caen bien intelectualmente. Es como debieran de ser los líderes. Ya no podemos hacer eso. Entonces, ¿Joe Biden es lo mejor que podemos ofrecer? No. ¿Es lo mejor que podían sacar los demócratas? No. Tenemos un proceso demócrata muy fallido en Estados Unidos. Todo el proceso de cómo elegimos candidatos no es el mejor. No le estamos dando una oportunidad justa a todos. No he hablado de dinero todavía. Esperaba que alguien preguntara cuánto cuestan las elecciones. Ahorita parece que el costo total de las elecciones
es por ahí de 11,000 millones de dólares. La mitad de eso es para la elección presidencial y la otra mitad para todo lo demás sucediendo en el país, el Senado, gobernaturas locales. Esos 12,000 millones de dólares son un récord. Hay algo fallido con tu democracia si tienes que recaudar esa cantidad de fondos para buscar ser elegido. Pero eso no es lo peor de todo. Pero bueno, el dinero es claramente parte del problema. Cuando digo que Trump ha sido el peor presidente, no, hemos tenido muchos presidentes nefastos. Creo que cuando ya se haya escrito la historia y no debemos juzgar a un presidente en el presente, sino ya una vez que vemos que se asiente todo, vamos a decir varias cosas sobre Donald Trump. Primero les pediría que dejen al lado su estilo. Su estilo claramente es el peor. Es grosero, no es elocuente, simplemente está mal. Si tu niño hablara así, lo mandarías a su cuarto y le dices que no salga hasta que se componga. Pero si ven lo que realmente hizo Donald Trump, una desregularización de la economía, aunque como todo lo que hace Donald Trump, se excedió. Hizo algunos cambios importantes en política extranjera. Creo que su política ha sido muy buena, pero mal ejecutada. Creo que un cambio en el Medio Oriente es interesante y si pudiera destrabar un tema que ya tiene décadas entre los israelíes y los árabes, los palestinos. No sabremos por un tiempo. Creo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio era imperativo. Claro, si fuera un ensayo escolar le darías un 75, un 80, no es un 100, pero pues es mejor que nada. Su política migratoria es terrible, pésima. Su política de justicia interna doméstica es horrenda también, poco americana. Sí, produjo muchos empleos y eso vale algo. Ha mal manejado la pandemia y eso también vale algo. Entonces, bueno, leo mucha historia y trato de evitar leer muchos libros sobre los presidentes actuales porque no se sabe nada hasta que ya haya pasado algo de tiempo. Es como un buen vino. Quizás el vino del 2020 esté un poco amargo, hay que esperar unos años antes de buscar saber más. Desafortunadamente alguien dijo, en los últimos 5 años, ¿quién crees que fue el mejor presidente? Mi respuesta quizás te sorprenda y te decepcione. Creo que Gerald Ford fue el mejor presidente de Estados Unidos en los últimos 50 años. Fue, como ustedes recordarán, el vicepresidente con Nixon. Nixon renuncia, Ford corre contra Carter. Solo está 2 años y medio. ¿Por qué pienso que fue el mejor presidente? Pues una razón sencilla. Cualquier otro país enfrentando las circunstancias que existían cuando el presidente Nixon renuncia, después del caso de Watergate y con la guerra de Vietnam en plena, a todo lo que da, con cualquier otra democracia, hubiera habido una crisis constitucional, hubiera caído el gobierno, en el Reino Unido hubiera habido elecciones, pero lo que me impresiona de Gerald Ford es que el presidente Ford mantuvo unido al país e hizo algunas cosas necesarias, pero le costaron la posibilidad de ganar una elección. Entonces tenemos muy pocos ejemplos de presidentes o políticos en general que hagan lo que es bueno para el país, pero no necesariamente bueno para su propia carrera política. Y ese tipo de liderazgo en la política, yo la extraño. Creo que el país lo extraña y francamente creo que hasta que no lo recuperemos vamos a estar divagando en el bosque. Alguien pregunta, de hecho dice, de lo que sabemos, Biden es un demócrata ultra izquierda. No. Biden es un hombre de 77 años, casi bisabuelo. Ha servido a su país. Es del centro, pero ya tiene años.
ha tenido que hacer un trato con el diablo, y el diablo es la ultraizquierda. Francamente no conocemos la forma de este pacto que él ha hecho. Sabremos una vez que empiece a designar miembros de su gabinete. Cuando veamos ese incremento de impuestos para gente con ingresos mayores a $40,000, cuando veamos propuestas fiscales corporativos. Entonces, Biden mismo no es radical, no tiene hueso radical en todo su cuerpo. Está en un partido que sí parcialmente es radical, y lo que no sabemos, esto es lo que hay que observar, como inversionistas hay que descifrar esto. ¿Joe Biden realmente controla el Partido Demócrata? ¿Va a poder dominar un Senado controlado por los demócratas? ¿Va a poder imponer su propia voluntad sobre el gobierno? ¿O va a ser obligado, y estoy de acuerdo con el que hace la pregunta, va a ser obligado por esas fuerzas muy radicales que sí existen en el Partido Demócrata, que son, no sé si sean socialistas, quizás algo peor? Eso sí me preocupa qué tipo de fuerza tendrá como presidente. Mi mundo perfectico es que él gane con mucha mayoría y luego se puede enfrentar a su partido y le diga, ¿saben qué? Yo gané estas elecciones, no ustedes, no los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí, entonces yo voy a gobernar como en el centro porque es lo que necesita este país. Creo que la probabilidad de eso es 1 en 10 y quizás la probabilidad de un presidente débil, desafortunadamente, son mucho mayores. Algunas preguntas más sobre Trump, Biden y México. Dije hace 4 años, y recuerdo que la gente gimió cuando dije esto, dije que yo creí que Trump iba a ser mejor presidente para México que Bill Clinton. Y todos dijeron, ay, pero es tan malvado, es asqueroso, su lenguaje es muy feo, es racista. Sí, es verdad. Pero el tema no es su lenguaje, porque a él no le importa el lenguaje. Lo que importa es lo que hace. Y dejando a un lado lo que ha hecho México, lo que él haría, a él no le importa México, él deja en paz a México. El tratado, el nuevo Telecan, está bien, no es excepcional. El anterior, la política migratoria no está enfocada a México, sino en Centroamérica. Ustedes en México tienen un tema muy serio de política migratoria, pero no con nosotros, sino con su frontera del sur. Entonces creo que yo en cierta manera creo que Trump no sería tan malo para México. Biden sí va a ser presidente de una sola administración, pudiera ser malo para México, y esta es la razón. Se regresa a lo que acabo de decir de la izquierda. La izquierda no le importa mucho la política extranjera, lo que les importa es derechos humanos y Estado de Derecho. Y ustedes verán impuestos sobre todo lo que hacemos globalmente, ese filtro. ¿Vamos a ser más duros con los rusos? Sí, ¿cómo no? ¿Vamos a ser más duros con los chinos? Claro. ¿Por qué? No porque Biden quiera, ni siquiera el secretario de Estado lo quiera, sino que el partido va a exigir que nosotros veamos todo fuera del país desde la óptica de derechos humanos y Estado de Derecho. Y luego surgen las preguntas de cómo eso puede afectar la relación con México, y ustedes lo sabrían mejor que yo, pero creo que eso muy bien pudiera ser un problema. Se nos acaba el tiempo, lo sé. Una cosa que quisiera agregar, porque alguien lo acaba de preguntar. En muchas maneras, ustedes como inversionistas tienen que pensar sobre el tiempo. Hice yo esta afirmación. No se acaban las elecciones el próximo martes. La posibilidad de saber quién será presidente el próximo martes son muy bajas. En 3 semanas quizás, pero si eres un inversionista que apuesta que esto va a tomar tiempo, tengo amigos que son consultores políticos para grandes corporaciones activos en las elecciones. Ellos hablan no del día de elección, sino el mes, y ese mes ya ha comenzado. Entonces pudiera terminar a mediados de noviembre, pero dependiendo de
¿Qué tan cerca queda Florida, Carolina del Norte? ¿Qué sucede con algunas de las boletas en México? ¿Cuántos litigios surgen? ¿Cuánto se va a la Suprema Corte? Yo mencioné y esperaba que alguien preguntara sobre la Suprema Corte. Todos ustedes saben que la Suprema Corte hizo a George Bush presidente porque ellos eligieron una solución en Florida que favorecía a él más que Al Gore. Hoy día tenemos una corte que carece de un voto. Es una corte de 8 personas. El voto que mencioné de Pensilvania en contra de los republicanos era un voto de 4-4. El empate quiere decir que se rechaza la petición. Seguramente ya tendremos una novena juez que ahorita está frente al Senado, va a apoyar a Trump, o al menos está nominada por Trump. Entonces la mayoría va a subir. Ese 4-4 ahora parece un 5-4. Entonces si llegamos a un punto como llegamos con Bush y Gore, nos podemos imaginar, si se reduce todo en un solo tema que va a definir la elección y cómo les va en la Suprema Corte, pudiera ser problemático. Sé que tenemos que cerrar, Edgardo. Solo hay una pregunta. ¿Pudiera haber un ataque extremista de cualquiera de los lados? Ya lo respondí. La respuesta es sí. Sí puede haber violencia después de esta elección. Creo yo que habrá. Ya hemos tenido violencia. Ha sido menor, quizás, algunos muertos. Las posibilidades de la ultraderecha o ultraizquierda de acciones radicales, las posibilidades son altas. Cuando existen arrestados por amenazar a secuestrar al gobernador de Michigan y ellos fueron arrestados por la FBI, es una conspiración seria. Eso ya es noticia grave. Es real, es posible y sí, nos debe de preocupar si definitivamente nos pudiera afectar en el futuro. Creo yo que Biden va a apoyar el socialismo en México y Latinoamérica en general. La respuesta corta es no. Aquí es donde entra el secretario de Estado. Biden no va a tener tiempo para política extranjera. Habrá mucho lugar a flexibilidad. Si él o ella se va a acercar más con Venezuela que con los chilenos, por ejemplo, pues posible. Pero no creo yo que quede mucho margen para hacer gran cosa. Sí, habrá ruido y diálogo, pero no creo que acciones concretas. Entonces yo no esperaría que de pronto viéramos, me puedo equivocar, pero no creo que de pronto veríamos a un secretario de Estado de una administración de Biden que se suba a un avión, se vaya a Caracas y abrace a Maduro. No creo yo que eso suceda. Hay muy poco capital político invertido internacionalmente y creo que van a tener mucho cuidado con eso. Edgardo, si me queda una pregunta más, es una importante sobre la economía global. ¿Quién es mejor para la economía global? La respuesta corta, mi respuesta sarcástica es ninguno de los dos. A ninguno de los dos les importa la economía global, les importa la economía doméstica, interna. Yo creo que la forma en que se gobierna la economía global tendrá dos aspectos. Uno, la gente tendrá que aprender a llevarse sin el apoyo de Estados Unidos. Suena curioso viniendo de un estadounidense, que toda mi trayectoria ha sido desde Estados Unidos, pero francamente no hay mucho interés en gobierno global. Dos, en el corto plazo es mejor Trump, a la larga es mejor Biden. En corto plazo es mejor Trump porque dará un mayor estímulo a la economía. Biden comenzaría a hacer algunos temas estructurales que requiere Estados Unidos. Finalmente comenzaría a funcionar, pero francamente creo que los siguientes 4 años globalmente van a ser un mundo muy complejo. Quizás Edgardo me vuelva a invitar para hablar más del escenario global una vez que sepamos quién gana en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan. Excelente presentación. Definitivamente esta presentación y la información que nos acabas de ofrecer y a nuestros inversionistas es muy importante.
y lo que el resultado de este proceso electoral pudiera hacer para afectar todos los aspectos, especialmente económicos, en las diferentes economías del mundo. Creo que tener la oportunidad de darle a nuestros clientes toda esta información tan importante, al final nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros clientes información para el proceso de toma de decisión. Como tú sabes, Vector y Alan han estado juntos compartiendo muchas juntas con inversionistas alrededor del mundo. En esta elección en particular es algo que quisimos analizar de forma más profunda y darle a nuestros clientes toda la información necesaria para nuestras tomas de decisiones, no solo para nuestro portafolio, pero también en nuestros negocios. Recordarán que hace poco el presidente dijo que estas son las elecciones más importantes en la historia de Estados Unidos. No creo yo que eso sea cierto, no sé, pero lo que sí sé es que definitivamente son unas elecciones muy importantes y el resultado de este proceso afectará e influenciará en muchos países alrededor del mundo, incluyendo a México. Y es por eso que quisimos ofrecerle a nuestros clientes la oportunidad de compartir tus reflexiones. Recuerdo que hace 4 años estuvimos en Ciudad de México y Monterrey hablando sobre las perspectivas y toda esta información en ese proceso electoral tan complicado. Hoy es muy distinto y estoy totalmente seguro que la pandemia de COVID ha cambiado ese equilibrio, no solo aquí, pero en muchos países. Muchísimas gracias, Alan. De verdad agradecemos por esta oportunidad y agradecemos a todos nuestros clientes. Compartido esta sesión el día de hoy y quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestra siguiente conferencia. Como mencioné, esta es nuestra 5ª conferencia en el año y nuestro compromiso es precisamente de estar en contacto con todos ustedes. Nuestra próxima conferencia se titula Resultado de las elecciones en los Estados Unidos y perspectivas económicas para México, Estados Unidos, a cargo de nuestro Chief Economist, nuestro economista Rodolfo Navarrete, quien es director de análisis y estrategia de Vector, y también nos acompañará Juan Manuel de los Reyes, que es jefe de producto de análisis de Vector Global, con la idea de tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes ya los resultados y sobre todo, en base a esto, qué perspectivas podemos tener hacia el futuro. Muchísimas gracias. Nuevamente, Alan, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Thank you very much.